a mí me surgió la necesidad de poder transmitir a los alumnos mediante estas pantallas lo que probablemente a la gran mayoría de los profesionales de la salud nos mueve, que es la motivación de ayudar. El desafío entonces más grande está en cómo transmitir mediante las pantallas, mediante toda la tecnología que tenemos, el hecho de esta ayuda, cómo los motivo yo. Entonces ahí está lo complejo de esto. Y ahí surge la telemedicina. Los pacientes con esta pandemia están dejando de consultar por otros problemas que no son respiratorios. Entonces surge aquí la idea de la telemedicina, que es una muy buena idea, y ahí me surge el pensamiento de cuál es la ventaja de esta telemedicina, cuál es el trasfondo principal, y es la anamnesis. En la telemedicina nosotros no hacemos el examen físico, y probablemente nosotros como médicos y como todos los profesionales de la salud, mediante una muy buena anamnesis, nosotros podemos llegar a diagnóstico o diagnóstico diferencial, o incluso hacer nuestro examen físico guiado, y por supuesto de ahí escalar a exámenes a solicitar, y por supuesto llegar definitivamente al diagnóstico. Y de eso me agarré. Dije yo, bueno, si es la telemedicina hoy en día una herramienta que muchos profesionales estamos haciendo, ¿por qué no le puedo llevar esto mismo a los alumnos? Y poder, por supuesto, llevarlos a esta motivación. La motivación última, ayudar. Entonces, aquí mi box del hospital militar, aquí me siento yo, se sientan mis pacientes, y nosotros con mis alumnos hacíamos un equipo, que por supuesto yo soy su tutora, su facilitadora de aprendizaje, y ellos son finalmente nuestro objetivo final. Nuestro fin último es que ellos aprendan y que ellos se motiven. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si yo me junto con ellos a través de una plataforma de Zoom, hacemos videoconferencia, bueno, la idea que surgió fue que esta videoconferencia fuera, en vez de yo, con un paciente real, sentado como paciente, y al frente está mi teléfono con mis 6 alumnos. De los 6 alumnos, 2 entrevistaban al paciente para que no fueran los 6 interrumpiéndose y el paciente se sintiera más cómodo, y el paciente, yo previamente le hacía la entrevista, le hacía toda la atención médica, y después le preguntaba, por favor, si sería tan amable de contestar preguntas a unos alumnos, y la gran mayoría de mis pacientes estuvo de acuerdo y estuvo muy positivo en cuanto a la modalidad, y mis alumnos les preguntaron la anamnesis, que probablemente es uno de los elementos más importantes de la historia clínica. Después con los alumnos conversábamos del caso clínico. Como yo les comenté, creo que todas estas ideas son con el fin último de beneficiar a nuestros alumnos, de poder transmitirles nuestro conocimiento, y nuestra principal motivación de por qué escogimos esta lindísima carrera. Entonces yo por eso quiero mostrarles cómo fue la experiencia de mis alumnos con esta modalidad. Hola, buenas, soy Felipe Fuentes, estudiante de tercero de medicina, y este año tuve clases de semiología con la doctora Tatiana a través de videollamada, pudiendo entrevistar a pacientes a través de este medio. Encuentro que fue una experiencia muy buena porque pudimos aprender que los pacientes no vienen con la historia hecha, que uno tiene que haber estudiado harto previamente y saber qué preguntar para ir construyendo la historia, y que uno la va construyendo a través de las preguntas que va haciendo. Me gustó mucho la experiencia porque me ayudó a encantarme con la carrera y darme cuenta de que estudiando y haciendo un buen trabajo se puede lograr ayudar mucho a la gente. Y además me ayudó a enfocar el estudio, que en la pandemia fue difícil, pero esto ayudó mucho. Y ojalá siga siendo esta experiencia porque fue muy buena y muy enriquecedora. Hola, mi nombre es Francisca Plaza, soy estudiante de medicina de tercer año. Solo encontré una súper buena experiencia, me encantaría que todo el que pudiera y tuviera la opción lo hiciera, porque es algo súper gratificante y le da mucho más sentido al estudio. Hola, mi nombre es Tomás Covarrubias, soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de los Andes. La verdad es que yo nunca había tratado con pacientes reales, mucho menos por videoconferencia, pero dada la contingencia actual, yo creo que fue una medida
excelente. Aprendí muchísimo, me enseñó que hay que estudiar bastante antes de poder entrevistar a un paciente. Y me dio muchísimas herramientas para poder enfrentar a futuros pacientes cuando ya podamos retomar las prácticas clínicas. Yo creo que otros ramos deberían implementarlas también, otros docentes deberían tenerlas en consideración porque yo creo que la medicina se aprende haciendo. Hola, mi nombre es Violeta Ramírez y yo soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de los Andes. Y les quería contar un poco cómo fue mi experiencia entrevistando pacientes online. Bueno, esta experiencia fue súper positiva porque de partida nos quitó el nervio de estar por primera vez con un paciente real, cosa que antes siempre nos tocaba estar como con actores o el doctor se hacía pasar por un paciente. Entonces fue positivo porque nos quitó ese nervio o ansiedad, por decirlo así, de nunca haberlo hecho antes. Y nos mostró como una realidad muy distinta a la que uno estaba acostumbrado. Porque uno no se lo imagina hasta que está ahí, de que el paciente de repente no te responde o no está entendiendo lo que uno le dice. Porque, por ejemplo, ya de repente puedo hacer una pregunta con la doctora haciéndose pasar por un paciente, que ella igual intuye hacia dónde voy y me lo responde, pero el paciente que hay y tengo que empezar ya a ordenarme las ideas y intentar de otra forma preguntárselo. Y también siento que nos sirvió mucho como para luego después estudiarlo como poniéndole ese enfoque, ir imaginando ya esto cómo lo pregunto, cosas así, que por mucho que los doctores generalmente sí lo dicen, uno no lo aprecia hasta que está como con el paciente y tiene que ponerlo en práctica. Y que fuera online siento que funcionó súper bien. Como lo más positivo era estar con un paciente real y eso se logró, a pesar de que no estuviéramos presentes ahí, sino que por una videollamada. Y eso, que esté muy bien. Considero que fue una experiencia muy enriquecedora el haber podido entrevistar a los pacientes de esta forma online por dos cosas. Personalmente, porque me sirvió mucho para poder consolidar el conocimiento que adquirí a lo largo del semestre, y por otro lado, también creo que no nos privamos de poder desarrollar esta habilidad que considero yo es difícil, de poder guiar la entrevista a medida que el paciente va otorgando información. No es lo mismo cuando a uno le preguntan directamente un concepto que preguntaría este paciente, que estar ahí con el paciente preguntando y guiando la entrevista. Yo considero que es una habilidad muy importante y que gracias a la idea de la doctora Tatiana no nos privamos de poder desarrollar esa habilidad. Considero que es una idea espectacular y que ojalá pudiera aplicarse a los distintos campos clínicos que se vieron afectados por esta pandemia y no se han podido realizar. Eso. La modalidad de entrevista al paciente mediante videollamadas me sirvió mucho para aprender o saber cómo son realmente los pacientes, porque mediante el paciente ficticio es mucho más difícil, o sea, mucho más fácil dirigir la entrevista. En cambio, cuando es un paciente real es muy difícil, muy diferente dirigir una entrevista y hacer una buena anamnesis. Entonces me sirvió mucho para eso. A pesar de que no estábamos presencialmente con el paciente, yo creo que se logró el objetivo de que los alumnos se conectaran, que pudieran estar con un paciente real y que pudieran vivir la emoción del tercer año, que es única y en el fondo se lo están perdiendo, no solo ellos, sino todos nos estamos perdiendo experiencias muy enriquecedoras, pero mediante este uso de tecnología lo pudimos lograr y el beneficio fue directamente para ellos. Esto no empieza realmente con la pandemia, ya en octubre en relación al estallido social, los campos clínicos fueron severamente afectados y hubo cambio de agenda importante, y ya ahí en ese momento tuvimos que incorporar una serie de medidas y cambios para obviamente no alterar todo el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con la telemedicina? La telemedicina tiene varios puntos: telemedicina, almacenamiento y envío, la telemedicina interactiva, el monitoreo del paciente a distancia. Nosotros ya este año, obviamente, con la pérdida de la posibilidad de tener consulta presencial, empezamos a llamar a nuestros pacientes, a encuestarlos y preguntarles cómo iba la evolución, en espera, obviamente, de patología principalmente oncológica. Y en ese contexto nos nació la idea de poder incorporar, obviamente, al alumno a la entrevista. Y así, en primer término, grabamos nosotros varias entrevistas
y las pusimos en los casos clínicos dentro de nuestro programa internado de cirugía. Obviamente una entrevista realizada a un paciente nuestro del hospital, conocido. Es un paciente de 60 años y vamos a hacer una entrevista grabada para los alumnos e internos de la Universidad de los Andes. Bueno, esa parte de una entrevista, una modalidad de entrevista que era dirigida con un paciente conocido, en el cual existe un gran compromiso de él con nosotros y con la institución, el cual aceptó grabarse previo a un consentimiento informado, que más o menos lo fuimos diseñando y lo hemos ido mejorando, obviamente, un consentimiento informado para la difusión del material audiovisual. Eso también al paciente se le informa dentro de la grabación. Y después fuimos tratando de pensar cómo incorporamos al alumno, como dijo la doctora Bucus, y cómo hacemos para que el alumno pregunte y participe realmente con el paciente. Y de ahí obviamente nace la idea también de la videoconsulta por Google Meet, que la brecha digital en el país es importante, que considerar que es más o menos 55 comunas de Chile, solo el 1% cuenta con una red de banda ancha que permite realizar este tipo de llamada, obviamente, en plataforma. Entonces, podíamos plantear la llamada por WhatsApp, pero en este caso la hicimos por Google Meet, y en este pequeño mini clip editado van a escuchar la voz de una alumna de cuarto año de este año que entrevista a la paciente. Con eso, con esa puntada en la espalda, no sé, que se haya ido a la pierna. Mira, la verdad es que era un conjunto de cosas porque como yo... Este proceso, obviamente, de tratar de llevar al alumno al aula, es algo, obviamente, lo más valioso para ellos, en el fondo, sentirse parte, obviamente, que están conversando con el paciente y que realmente están entrando a la medicina real, a la que ellos creen, que realmente se comienza para ellos, obviamente, comienza a acrecentarse y a realizarse a partir de tercero año. Un concepto que siempre trato de traspasar a los alumnos es que el aprendizaje es experiencia, hay que hacer cosas, hay que estar al lado del paciente, todo lo demás es información. El rol claramente del profesor ha cambiado.